Prepárate para un viaje lleno de temblores y resistencia estructural. En nuestro próximo capítulo exploraremos el fascinante mundo del diseño sismoresistente. Descubre los secretos detrás de las estructuras que desafían a los terremotos y protegen vidas. Atrévete a sumergirte en la ciencia, los desafíos y las soluciones ingeniosas que garantizan la seguridad en situaciones sísmicas, desde la magistral combinación de los materiales hasta los cálculos precisos. Conocerás cómo se construyen los cimientos de la confianza en cada estructura. No te lo pierdas, que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy tenemos a Félix Hernando Mansilla, doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor y responsable del área de estructuras de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Un honor y un placer tener hoy con nosotros a Félix. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer para mí, por supuesto. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un concepto muy importante, como es el diseño sismoresistente de los edificios, y para ello vamos a ir recorriendo pues un poco desde lo más básico, que seguramente a todo el mundo le suene, y lo vamos a intentar ir poco a poco desgranando, ¿vale? Entonces, si te parece, podemos empezar por los terremotos, ¿no? ¿Qué es un terremoto? Bueno, pues un terremoto es un movimiento que hoy en día sabemos que está producido por la colisión entre las placas tectónicas. Cuando una placa en un periodo de subducción se mete debajo de la otra, se acumula por rozamiento una enorme cantidad de energía. En un momento dado, esas placas pueden deslizar y liberan de golpe la energía. La liberan en forma de ondas. Son las ondas sísmicas. Pero esto lo sabemos hoy. En la antigüedad había todo tipo de creencias de lo más variopinto sobre el origen de los terremotos. En Grecia, clásica, se pensaba que los terremotos estaban asociados a episodios de gran enojo y enfado por parte de los dioses. De hecho, se piensa en un terremoto muy fuerte que hubo en Atenas. Se debía a que Poseidón, Neptuno por los romanos, se había enfadado un montón porque le habían dado el nombre a la ciudad en honor a la diosa Atenea y no a él. Les mandó un terremoto con maremoto asociado, o sea, que quedó patente. Otros opinaban que no, es que son episodios de cansancio del pobre Atlas sosteniendo la bóveda celeste. Cada vez que cambia de posición la Tierra se mueve. Y bueno, ahí en las culturas precolombinas, allá por América Central, pues había gente que pensaba que cuando había un exceso de población en la Tierra, 4 dioses la sacudían para eliminar la gente sobrante y restablecer el equilibrio. Todo tipo de teorías. Selección natural. Pero básicamente parece que lo más extendido es pensar que las placas tectónicas que forman la corteza terrestre tienen zonas de colisión, de acumulación y liberación rápida de energía que produce esos movimientos de la Tierra. Y esos movimientos de la Tierra generan unas ondas, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos tipos de ondas hay? La transmisión de energía se hace mediante ondas del hipocentro, que es el lugar donde se produce el deslizamiento de las placas. En el interior de la Tierra salen 2 tipos de ondas. Las ondas primarias, ondas P,
que son longitudinales. Son muy rápidas, pero no tienen una intensidad muy fuerte. Y también salen ondas S, ondas secundarias, que son ondas transversales. Y esas tienen una mayor intensidad. Veremos que cada tipo de onda produce determinado tipo de efecto sobre nuestros edificios. Y a su vez, desde el epicentro, que está en la vertical del hipocentro, pero en la superficie, la combinación de las ondas anteriores produce las ondas superficiales, que son las más potentes y virulentas. De acuerdo. Son los 3 tipos de ondas que van a ejercer efectos diferentes sobre nuestros edificios. Claro. Y todo ello, pues, da una magnitud, ¿no? Ahí tiene que existir un baremo para poder acoplar y decidir qué tipo de ondas y cuán perjudiciales esas ondas son. Exactamente. Y aparece la famosa, que todo el mundo habrá escuchado, todo lo que nos están escuchando, la famosa escala de Richter. Exactamente. ¿Qué es la escala de Richter? La escala de Richter quiere medir de una manera matemática la energía liberada, la energía transmitida por ondas desde el hipocentro a toda la zona de la corteza, al exterior. Es una fórmula en la que hay una cierta leyenda de que es una cosa cualitativa que va de 0 a 10, como si fuera una nota, y para nada. Responde a una fórmula matemática, logarítmica, y expresa esa energía liberada en función de la amplitud del sismograma y de el periodo de tiempo transcurrido entre la liberación de las ondas P y las ondas S. Con esos 2 parámetros y una fórmula logarítmica se obtiene un numerito. Ese numerito no es un número cualitativo, es un número cuantitativo en escala logarítmica, ahora lo veremos, y puede ser un número negativo perfectamente y puede ser un número mayor de 10. Afortunadamente no tenemos constancia de terremotos mayores de 10 en la actualidad. Pero, por ejemplo, una rotura de una roca en una mesa de laboratorio con una energía liberada equivalente a un gramito de TNT, de tritotolueno, de dinamita, sería un terremoto de magnitud Richter menos 1,5. A partir ya de una magnitud de, por ejemplo, 1,5, 910 gramitos, una bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial. 4, 6 toneladas ya, pues es una bomba atómica de baja potencia. A partir de 5 empiezan los terremotos propiamente dichos. Los serios. De los más suavecitos, el de Lorca. 5,1. Muy poca intensidad, pero produjo bastantes efectos no deseados. Totalmente. A partir de ahí vamos subiendo los terremotos y, como esto es logarítmico, cada 2 pasos de incremento en la escala de Richter se multiplica por 1000 la energía. Por ejemplo, terremoto de grado 5 son 199 toneladas de TNT. El terremoto de grado 7 son 199.000 toneladas. El terremoto de grado 9, no es lineal, son 240 millones de toneladas de tritotolueno. O sea que entre un terremoto de 7 y de 7,5 no es medio puntillo, no. Es multiplicar muchísimo la energía disipada. Los terremotos de grado 5 y similares son realmente terremotos de baja intensidad. Claro. Terremoto de grado 7, por ejemplo, es el de Puerto Príncipe de Haití en 2010, que produjo efectos devastadores. Y terremotos de grado 9, el de Japón del 2011, que no produjo efectos especialmente devastadores, fue más el maremoto, pero el terremoto se absorbió bastante bien, porque es importante considerar que el efecto sobre nuestras edificaciones es combinación de 2 factores. Por un lado, lógicamente, la intensidad del terremoto. Claro. Pero no menos importante es la capacidad para resistir esos movimientos por parte del edificio. Los terremotos con muy baja intensidad provocan auténticos desastres y terremotos de muchísima intensidad, si están en zonas pues tecnológicamente avanzadas, como por ejemplo, pues provocan muy poquitos efectos perniciosos. Muy curioso. Bueno, hemos hecho una pequeña introducción a lo que son los terremotos, qué tipo de ondas se generan y cuál es la famosa escala de Richter para cuantificar cuánto es de fuerte o de flojo ese terremoto. Y ahora vamos a entrar en un bloque que es fundamental, que es, claro, se produce el terremoto, ya sabemos lo que es, y ahora aparece, bueno, pues esa respuesta absorbida por la estructura de un edificio. Y tenemos distintos efectos. Vamos a empezar por las primarias, que son especialmente las ondas primarias. ¿Qué son las ondas primarias y cuál es su efecto sobre la...? Las ondas primarias son ondas longitudinales.
muy rápidas, de baja intensidad. Vienen del interior de la Tierra y se trasladan al edificio por la parte de abajo y rectas. Por lo tanto, los mayores efectos producidos por las ondas primarias sobre nuestros edificios son efectos verticales. Vienen del interior de la Tierra, en la zona próxima, vienen de abajo, vienen absolutamente lineales y provocan efectos. El terreno se mueve verticalmente. Eso realmente no le hace demasiado daño al edificio. ¿Quiénes son los elementos más perjudicados? Los balcones y los aleros. Le somete a flexión. Claro. Le somete a flexión y normalmente se caen balcones, se caen aleros por efecto de las ondas primarias. Pero, como digo, son de bastante baja intensidad. Son muy rápidas, pero no muy potentes. Y pasamos a las secundarias. Exactamente. Las ondas secundarias son ondas transversales. Son ondas que tienen un movimiento oscilatorio por el interior de la Tierra y cuando llegan a la superficie lo que provocan son movimientos horizontales. La Tierra se mueve no en vertical, sino en horizontal. Provocan sobre el edificio efectos de cizalladura. Esos efectos son mucho más perniciosos, porque si un edificio tiene la parte superior con una cierta masa y con una cierta inercia y llega a la Tierra y bruscamente se mueve en horizontal, la parte superior del edificio tiende a quedarse donde está, mientras la parte inferior se desplaza. Ahí se produce un corte que puede trozar todos los pilares y por eso se van cayendo los forjados uno encima del otro, como un dominó. Entonces, eso hay que tenerlo con mucha más precaución. Son ondas que producen movimientos horizontales y si el edificio no está preparado para absorber movimientos horizontales, puede colapsar todos los elementos de transmisión vertical, pilares o muros, típicas grietas de 45 grados, debido a movimientos horizontales en muros también. ¿Y la magnitud de esas ondas secundarias son mayores que las ondas primarias? Sí, mucho mayores. En el sismograma se ve perfectamente las pequeñas ondas primarias, luego una subida en las ondas secundarias, que es contra las que hay que protegerse más. Cantidad de edificios son dañados por los terremotos, no con la resistencia, por su falta de resistencia clásica a flexión con cargas verticales, es la fuerza horizontal, es la aceleración del movimiento por la masa del edificio la que provoca unas fuerzas horizontales que pueden hacer colapsar la estructura si no está preparada para ello. Totalmente. Y terminamos con el otro tipo de efecto, que son las ondas superficiales. Exactamente, las ondas superficiales son las más peligrosas y las más delicadas porque pueden tumbar el edificio completo. Son ondas que lo que provocan son oscilaciones en el edificio. Movimiento del terreno alterno de un lado a otro, de manera que se produce una especie de ola. Y el edificio, que está en la cresta de la ola, si tenemos la desfortuna de que coincida la frecuencia de la ola con la frecuencia propia de vibración del edificio, tenemos resonancia mecánica y el edificio entero se nos viene abajo. Esto es muy peligroso en edificios en altura. Edificios en altura, como pongas a oscilar y entres en un periodo resonante, es cuestión de tiempo. Se viene abajo todo el edificio sin mayor acción. Son las más peligrosas y las que requieren unas mayores técnicas de diseño sismorresistente. Pues siguiendo justamente con eso, una vez que hemos visto ya los terremotos y los efectos y los tipos de ondas primarias, secundarias y superficiales y su efecto sobre la estructura, claro, ahora lo que se me viene a mí a la cabeza es ¿y cómo diseño yo algo para que esas ondas no me hagan mucho daño? Que me hagan daño pero no mucho. ¿Qué técnicas existen actualmente para poder hacer frente a esos terremotos? Perfecto. Pues hay dos tipos de técnicas. Por un lado están las técnicas convencionales, que afectan fundamentalmente al diseño del edificio, pero que no requieren de dispositivos especiales, porque la sismicidad a lo mejor no es muy fuerte. Pues, en el caso de España tenemos una sismicidad, salvo en la zona de Granada y de Murcia y tal, la sismicidad es relativamente baja. No se necesitan técnicas muy avanzadas, pero la técnica convencional siempre viene bien. Y se basa en una serie de pautas de diseño, media docena. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de que el comportamiento estructural mejora con la ductilidad de los materiales. Si utilizamos materiales más dúctiles, tendremos una mejor respuesta a los terremotos. Damos más capacidad de absorción de movimientos con una fuerza realmente menor. Entonces, se absorbe energía, normalmente por plastificación de los elementos, y pues se recomienda edificios en acero.
material muy útil. También funciona muy bien la madera y compuestos de la madera. Se han hecho pruebas a escala 1:1, tamaño real, con mesas de oscilación sísmica, y es impresionante lo que aguantan los edificios hechos de compuestos de madera, normalmente en madera laminada o compuestos con resinas, con cosas, funcionan de maravilla. Lo que peor funciona son los elementos rígidos, y los elementos ya rígidos pero disgregados, bloques, ladrillos, tal, tienen un comportamiento peor que el hormigón con acero, armado, el propio acero o la madera. Por otra parte, tenemos que considerar que va a haber pérdidas de vinculación externa e interna. Por lo tanto, la eficacia resistente va a aumentar con los grados de hiperestatismo de la estructura. Conviene que las estructuras en zonas sísmicas tengan un grado de hiperestatismo elevado. Jugárselo a una estructura isostática en la que la pérdida de cualquier vínculo la convierte en un mecanismo y se nos cae como un castillo de naipes es muy arriesgado. Conviene aumentar el nivel de hiperestatismo y dar capacidad de redistribución hiperestática de esfuerzos, que cuando se formen rótulas plásticas en alguna zona, otros absorban esa capacidad resistente y entre todos aguantemos mucho mejor el terremoto. Otra tercera recomendación podría ser intentar evitar estructuras irregulares, tanto en planta como en alzado. Las estructuras irregulares provocan asientos diferenciales debido al movimiento del terreno, líneas de rotura, líneas de corte en las zonas de unión entre los elementos irregulares, y son más débiles frente a un terremoto que una estructura regular en planta y irregular en alzado. Para que toda la estructura monolíticamente se pueda mover, acompañando el movimiento, pero que no se fragmente entre sus distintos elementos muy irregulares entre sí. También conviene decir, es más favorable el diseño con elementos simétricos. ¿Por qué? Porque los elementos en planta simétrica eliminan los efectos de torsión de una fuerza horizontal que no necesariamente va a pasar por el centro de torsión de la planta no simétrica, y nos estamos evitando todos esos esfuerzos de torsión que no tenemos cuando la estructura es simétrica. También conviene darse cuenta de que conviene minimizar los vigas y pilares cortos. Tienen un exceso de rigidez. Todos sabemos que los elementos más rígidos se llevan todos los esfuerzos. Una misma desplazamiento del terreno en un elemento rígido provoca muchísimo más fuerza que en un elemento flexible, tipo junco. Viene bien que los pilares en primera planta, que la primera planta sea, como es habitual, más alta. Porque si hacemos todas las plantas iguales, los pilares de la primera sufren mucho más. Suelen ser los más rígidos, aguantan más peso, tienen más dimensiones y son los primeros que caen. En las pruebas que se ven a escala real y en grandes mesas, caen siempre los pilares de planta baja. Entonces, hacerlos un poquito más flexibles, dar un poquito de altura, compensar esas rigideces para que no haya unos puntos de debilidad crítico en esos pilares. Y debemos finalmente tener en cuenta de que algunos diseños son especialmente favorables. Si se utilizan diseños de pórticos dúctiles, muros de cortante acoplados, pórticos arrastrados, está muy bien coartar el movimiento horizontal del edificio mediante diagonales, mediante riostras. Puede ser puches de San Andrés o riostras más potentes, pero que no dejen que la parte de arriba del edificio se mueva muy libremente de la parte de abajo. Que reduzca ese desplazamiento diferencial entre lo que quiere quedarse quieto por inercia y la tierra que se mueve, para que no haya esos desplazamientos tan grandes que nos lleven por delante toda la estructura de pilares de planta baja o planta primera. Entonces, muchas veces vemos edificios que tienen unas riostras, incluso exteriores y puestas en valor. La gente puede pensar que son aspectos compositivos, que también, muy elegantes en montones de edificios con diagonales en todas las direcciones, pero tienen una misión muy importante para absorber esos esfuerzos horizontales sin dañar la integridad completa del edificio. Son técnicas que, repito, no requieren de ningún dispositivo especial, pero que se deben tener en cuenta cuando diseñamos en zona sísmica. Totalmente. Has comentado una cosa que me ha parecido súper interesante, y es el uso de materiales dúctiles como el acero. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en un edificio, siempre pensamos como que está hecho de hormigón armado, en el que participa también el acero.
Pero el hormigón, ¿qué tal se comporta frente a estos esfuerzos? Hombre, el hormigón se comporta peor. Si imponemos un desplazamiento horizontal entre base y cabeza de pilar, las armaduras van a aguantar bien, se van a adaptar, pero el hormigón se nos va a agrietar. Se nos va a agrietar por la parte de dentro, pero sobre todo lo peligroso es que se agriete en la zona del revestimiento. Vale. Quedan las armaduras al aire. Y si los cercos no son capaces de aguantar la tendencia natural a compresión y a pandeo de la armadura, muchos pilares se han caído porque han pandeado las armaduras que se habían mantenido bien, porque ha desaparecido el recubrimiento o se han dañado mucho los cercos que zunchan y que coartan ese posible pandeo de las armaduras. Claro. El hormigón se nos agrieta, se nos pueden ir los cercos y ahí tenemos un peligro de pandeo de armaduras que nos echa abajo el pilar inmediatamente. Sí. Se comporta mejor el hormigón que elementos más rígidos de una fábrica de ladrillo, totalmente. Más vale hacerlo de hormigón que de ladrillos. Pero si aumentamos la cuantía de acero en hormigón, estamos beneficiando. Y si lo tenemos en estructura metálica, mejor que mejor. Lo que pasa es que la estructura metálica tiene que tener una protección frente a incendios, tiene que tener unos revestimientos y quizá un sistema combinado mixto pueda ser el más interesante. Sí. Un típico edificio de altura con un núcleo potente en hormigón, pero luego un montón de pilares o bien colgando o bien apoyando en acero. Y eso, todo esto ha sido las técnicas convencionales, pero claro, si nos vamos a ubicaciones o localizaciones del mundo donde evidentemente esa presencia de terremotos o esa probabilidad de terremotos es mucho más grande que la que hay en algunos territorios, como por ejemplo España, que no es una ubicación propensa a tener grandes terremotos, nos vamos a unas técnicas que podemos llamar avanzadas, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay como distintas clasificaciones en el que, bueno, dependiendo de cómo generes ese dispositivo, pues lo podemos diferenciar de diferente forma. Existe lo que se llama un control pasivo. Exactamente. El control pasivo es el control en el que no se ejerce una acción previa en base a unos cálculos, en base a unos actuadores, sino que dejamos a la naturaleza responder. Y hay pues 3 tipos de sistemas que utilizan control pasivo. Es el más habitual. Luego podemos ver por qué. Porque no requiere, sobre todo, de suministro eléctrico. Cuando hay un terremoto, pues de las primeras cosas que perdemos es el suministro eléctrico. Y si dependemos de él para mover los actuadores y anticiparse, pues la hemos liado. Entonces, confiar en que en ayudar a la naturaleza a que a su vez nos ayude a resistir esos movimientos debidos al sismo es lo más habitual. Existen como 3 grandes tendencias. Sabemos que el movimiento de la Tierra está comunicando energía al edificio. Cuando se produce un desplazamiento y la Tierra se mueve en esa dirección y ejerce una fuerza en esa dirección, incrementamos la energía sobre nuestro sistema. Esa energía la tiene que ir absorbiendo a la estructura del edificio. La primera de las técnicas es intentar liberar a la estructura del edificio de una parte considerable de la energía que le transmite el sismo. Son técnicas basadas en la disipación de energía, en poner elementos disipadores que coman energía y que a la estructura le llegue menos energía de la que le hubiera llegado si utilizamos una técnica convencional. De manera que la estructura tiene una capacidad de almacenamiento de energía limitada y a partir de ese momento pues ya se producen las fracturas. Entonces, ayudar. Y eso se puede hacer por varios procedimientos. Podemos plantear disipación por plastificación de metales. Cuando un metal tiene una curva de histéresis amplia, estamos hablando de cobre, de plomo, en el que los ciclos de carga-descarga de ese metal absorben una gran cantidad de energía, pues utilizamos unos disipadores de estos metales conectados a distintos puntos de la estructura, de manera que cuando la estructura se deforma, entran en acción estos disipadores, se tienen que desplazar longitudinalmente, transversalmente, hay muchas tipologías, y en esos desplazamientos se están consumiendo una gran cantidad de energía. De manera que de la energía total que transmite la Tierra, pues como un 40%, hablo de un caso de un edificio el más alto de México en su momento, que aguantó un terremoto, no sé, fue de grado 8 o algo así, con 200 y pico metros de altura, perfectamente por la gran cantidad de energía que absorbieron sus disipadores.
En estos casos eran unas cruces de cobre y cuando se movían las aspas entre sí, unas placas de cobre se iban doblando en un sentido, doblando en otro, y en cada una de las etapas iban absorbiendo energía. Claro. Le quedó menos energía y el resto de energía ya la pudo soportar la estructura. Claro. Son técnicas de disipación por plastificación de metales. También tenemos posibilidades de disipar energía por fricción, se convierte en calor. Claro. Entonces ponemos pues elementos diagonales, elementos que se deforman con el movimiento del edificio y que están formados por placas que rozan entre sí muy apretadas para que se provoque una gran cantidad de rozamiento y de calor. Eso está restando energía, está impidiendo que toda esa energía vaya a la estructura. Puede ser una disipación viscoelástica, se suele producir cuando en estas mismas chapas de metal no están metal contra metal rozando, sino se mete un material viscoelástico que tiene una capacidad de absorción mayor de energía. O incluso disipación viscosa con amortiguadores. Un amortiguador con un émbolo microperforado y se obliga a un líquido espeso, una silicona, a pasar de un lado al otro a través de agujeros muy finitos. Acaba pasando, pero se produce una disipación enorme, aquello se calienta muchísimo y ese elemento, ese arriostramiento pasivo, no es un perfil sin más, es un perfil con amortiguadores dentro y en cada ciclo de movimiento del edificio se disipa mucha cantidad de energía en estos amortiguadores. Son las técnicas de disipación. Son efectivas, si bien son las menos efectivas frente a las otras dos, que son mucho más utilizadas. La siguiente técnica es la basada en sistemas inerciales acoplados. Son los conocidos amortiguadores de masa sintonizados. Casi todos los edificios muy altos tienen uno o varios amortiguadores de masa sintonizados. Aquí la técnica no es el disipar la energía que entra al edificio. Se asume que el edificio va a procesar esa energía y se va a mover. Lo que se tiende a producir es un movimiento contrario. Se asume que el edificio va a tener un movimiento y vamos a provocar unos elementos que se muevan en contrafase, de manera opuesta, y que estabilicen el edificio. La primera vez que se utilizó esto fue en el City Core Center, en Nueva York, hace ya unas cuantas décadas. Era un edificio que era enormemente flexible. ¿Por qué? Porque toda la parte baja eran 5 grandes columnas. Era un edificio de 200 y muchos, casi 300 metros de altura. Es imposible, con esa poca rigidez, pensar que no va a ser sensible a movimientos sísmicos e incluso al desprendimiento de los remolinos del aire por pasar por superficies verdes. Es un edificio que va a tener movimientos importantes. No podemos impedirlo y lo que vamos a hacer es provocar movimientos que los contrarreste. Lo que se hace es poner una gran masa en lo alto del edificio y sujeta al mismo con amortiguadores o con resortes, elementos de transmisión. Cuando el edificio tiende a ir hacia un lado, esa masa por inercia tiende a quedarse donde está. Y cuando ya el amortiguador que los une vence la inercia, la masa se desplaza donde estaba el edificio, pero el edificio se ha ido al otro lado. Entonces contrarresta. Sí, de ahí viene la palabra sintonizado. El movimiento de la masa, la frecuencia del movimiento coincide con la frecuencia de movimiento del edificio. La masa en muy poquitas oscilaciones estabiliza el edificio. Es una técnica que utilizan miles y miles de edificios y las masas son de lo más variopintas. Existen masas que van sobre raíles con muelles en las esquinas, que eran los primeros, pero se utilizan también mucho péndulos. El edificio, el Taipei 101, hasta que llegó el Burj Al Arab y el Burj Khalifa, hasta que entonces llegaron los árabes a poner su ley, era el edificio más alto del mundo. Tenía 508 metros en la punta de la aguja y tiene una masa de 700 toneladas que está colgando entre las plantas 87 y 91. 4 plantas, 12 metros, y tienes una masa colgada de unos cables, una masa grande. Cuando viene el terremoto, la masa oscila, contraponiéndose al movimiento del edificio y lo estabiliza. Hay vídeos en YouTube en los que se ve la masa funcionando. Y ves, claro, es una oscilación pequeña. Nos estamos apoyando en fenómenos naturales, en la inercia y la gravedad.
pero para edificios en altura muy altos es muy efectiva. Y luego tenemos también la otra posibilidad, es el agua. Muchos edificios tienen arriba un piscinón, que hay gente que piensa que es para hacer un deporte porque están asociados a hoteles y tal, también. Hay gente que piensa que es una reserva maravillosa de agua contra incendios, también. Pero el objetivo fundamental es provocar un oleaje beneficioso. El movimiento del edificio provoca un oleaje que transmite a través de unas rejillas a la propia estructura unas fuerzas opuestas en cada momento a las que tienden a mover el edificio. Entonces ese agua es muy beneficiosa. En otros casos son vasos comunicantes, dos grandes tubos con una comunicación, y la diferencia de nivel hace que según se desplaza el edificio en altura hacia un lado o al otro, en vertical tenemos diferencias de nivel que provocan unas fuerzas sobre el edificio que se oponen a las que están produciendo. Asumimos que el edificio se mueve, pero contrarrestamos ese movimiento en unos pocos ciclos. Esa es la técnica de los sistemas inerciales acoplados. Se utiliza mucho, más incluso que los de disipación. Es muy efectiva en edificios en altura, en edificios en los que las frecuencias sean bajas, porque una frecuencia de movimiento muy alta no le da tiempo a la gravedad y a la inercia a mover las masas a esa velocidad. Tiene que ser movimientos lentos en los que la masa vaya para un lado, vaya para el otro, el péndulo, el agua, y le dé tiempo a estabilizar. ¿Qué hacemos entonces cuando no tenemos un edificio en altura que es muy flexible, en relación, mucha masa en relación a la rigidez? ¿Qué hacemos con edificios de pocas plantas que son mucho más rígidos, con menos altura, sobre todo si están cimentados en roca? Aquello vibra a unas frecuencias elevadísimas. Aquí no es operativo la técnica del sistema inercial acoplado. Aquí tenemos que ir al tercero de los grandes sistemas de control pasivo, que también se utiliza muchísimo, que son los sistemas de aislamiento sísmico. Ahora de lo que se trata no es de eliminar parte de la energía ni compensarla con el movimiento. Se trata de impedir que la energía de la Tierra llegue al edificio. Se trata de separar, de aislar, y que la Tierra se mueva por su cuenta y el edificio por inercia se quede donde esté. En el aire, está sobre unos soportes aisladores. El edificio tiene una primera subestructura, una primera, entre comillas, cimentación ligada al edificio, y esa subestructura se apoya sobre unos elementos, unos soportes deslizantes, que son aisladores sísmicos, que conectan y transmiten las cargas a la cimentación real, a la Tierra. La Tierra se mueve en horizontal, fundamentalmente, o oscilación, y esos aisladores tienen como característica la capacidad de soportar enormes cargas verticales, el peso de todo el edificio, y muy poca resistencia al movimiento horizontal. Son aisladores hechos de neopreno, teflón, de materiales, y con una anisotropía muy fuerte, de manera que son capaces de mover en horizontal el edificio y no moverlo en vertical. Con estos aisladores se mueve la Tierra, se mueve muy rápidamente, estamos hablando de frecuencias altas, y no le da tiempo al edificio a acompañar el movimiento. Como está separado mediante estos aisladores, el edificio se queda en el aire. Como si cogemos un flan, lo ponemos en un plato y hacemos vibrar el plato muy rápidamente. Al flan no le va a pasar nada. Se va a quedar vibrando un poquito encima del plato. Si hacemos vibrar el plato muy lentamente, pues tampoco el flan acompaña el plato. Pero como hagamos vibrar el plato a la frecuencia de resonancia del flan, inercia más o menos, al tercer movimiento el plato al suelo, el flan al suelo, y hay que recogerlo. Un experimento que se recomienda, pero con fregona cerca. ¿A qué frecuencia hay que darle? Pues si le damos una toba al flan, vemos cómo oscila el flan, y a esa frecuencia mueves el plato, provocas resonancias y tumba. Pues más frecuencia o menos frecuencia determina el tipo de capacidad resistente al movimiento horizontal que debemos aplicar. Para sistemas muy rígidos es muy bueno el aislamiento sísmico. Para sistemas muy flexibles es mucho mejor los sistemas inerciales acoplados, los amortiguadores de masa. En todos no tenemos que ejercer acción ninguna nosotros. Se diseñan, se disponen y se deja que la naturaleza actúe. Por eso son sistemas pasivos. Son los más empleados.
Has hablado de un tema que me ha parecido súper interesante porque yo creo que lo vemos en películas, lo vemos, en documentales y tal, que es aquello de las piscinas, ¿no? Has hablado que incluso el agua se puede diseñar con dos emisiones, que sea una piscina para la gente, pero también en contrapartida o favoreciendo ese posible terremoto para que actúe en contrafase y pueda absorber esos efectos del terremoto. Esa piscina se coloca lo más arriba posible. Normalmente en la azotea. En la azotea, cuando es piscina, el primer edificio que se colocó fue el Wine Rincon Hill de San Francisco. Uh-huh. Piscinón gigantesco en todo lo alto para que la acción que provoca el oleaje esté a la mayor altura posible, de un mayor efecto de momento para estabilizar el edificio. Vale. Cuando es un dispositivo en vasos verticales comunicantes en horizontal, en forma de U, hay varios edificios que disponen de ello. El Comcast Center en Filadelfia tiene 1.300 metros cúbicos de agua, no es ninguna tontería. 1.300 metros cúbicos, son 1.300 toneladas. Sí. En todo lo alto. Son edificios que tienen en la parte de arriba un agujero. Un agujero que puede ser trapezoidal, rectangular, cuadrado, circular. Pues cuando uno ve un edificio de esos, que hay unos cuantos, puede imaginarse que por los laterales hay unas columnas de agua que están unidas por la parte de abajo. Ya. Y hay bastantes edificios que tienen esa técnica. En este caso ya no tiene tanto interés el tema lúdico. Es muy eficaz por la diferencia de presiones del agua a distintas alturas, pero lo de la piscina, en el terremoto que hubo en México en septiembre del año pasado, hay por ahí un vídeo en YouTube fantástico en el que se ve una piscina de esas funcionando. Bueno. Unas olas espectaculares. Y un paisano nadando en la piscina feliz como una perdiz sin inmutarse. Digo, pero bueno, está el edificio moviéndose, está el agua para acá, para allá, tal. Y el hombre dice, estoy en México, estoy acostumbrado. Estoy aquí. Yo estoy aquí, estoy en un lugar bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero estoy pasando bien. Y yo me estoy pasando bien y para nada voy a salir del agua. Qué bueno. Pero sí, las técnicas con agua evidentemente penalizan la estructura del edificio porque hay muchísimo peso. Claro. Pero tiene estos efectos beneficiosos. Sí. Y luego pasamos al otro gran grupo, ¿no? Hemos hablado del control pasivo, las diferentes herramientas o técnicas que tenemos para el control pasivo y tenemos, claro, un control activo. Ese control, exactamente. ¿Cómo es ese control activo? El nombre viene de que actuamos nosotros. No esperamos simplemente a que la naturaleza responda a los dispositivos que hemos puesto. Nos anticipamos. De las 16 válvulas de los coches. Voy a abrir la válvula antes de que, para que ya vaya. Claro. Entonces, tenemos como tres tipos de sistemas de control activo. Los amortiguadores de masa activos. Hemos dicho que el amortiguador de masa funciona en plan pasivo por la inercia. Es la inercia la que hace que se mueva. ¿No? Todos los sistemas activos se basan en que el edificio está lleno de sensores. Y hay un supercomputador en alguna zona interpretando los sensores. Los sensores miden normalmente aceleraciones, las integran, obtienen velocidades y obtienen posiciones. Y hay un gran programa que está viendo cómo se está moviendo el edificio y tomando decisiones. Y la decisión es, yo sé que unos milisegundos después el edificio se va a mover en esta dirección. No espero a que la masa se quede atrás, no, la mando yo por atrás. Claro, eso y mediante unos actuadores, unos émbolos, ejerce una presión sobre la masa y la pongo a moverse antes de que la inercia la mueva. Anticipa un poco a lo que... Te anticipas, claro, el número de ciclos para estabilizar se reduce drásticamente. Claro. Enormemente eficaz, pero tiene la gran desventaja de que si no tienes electricidad, tienes que mover una masa grande y necesitas una energía. Tienes que tener unos sistemas de respaldo muy potentes y normalmente se utilizan un poco los sistemas activos por este motivo. Claro. El segundo edificio más alto del mundo, el Shanghai World Financial Center, que tiene también una apertura en forma de trapecio en la parte superior, parece un abrebotellas. Sí. No sé si la gente lo sabe, pero los arquitectos lo diseñaron con un agujero circular. Pero claro, estando en China, en cuanto los chinos se enteraron de que iban a poner un esquema de la bandera de Japón, dijeron que por encima de su cadáver, nada de círculos, y tuvieron que hacer esta cosa trapezoidal, que tiene un mirador arriba,
fantástico. Ajá. Se ve el mundo de otra manera desde allí. Está Paredes y suelo de cristal a medio kilómetro de altura. Qué bueno. Una maravilla. Bueno, pues eso oscila. Tú ves, se nota la oscilación. Tiene 2 amortiguadores de masa activos. Ajá. En la zona de base de ese hueco trapezoidal. Y esos 2 están unidos a unos ordenadores que van moviendo sobre unos rieles en 2 direcciones unas masas. Ajá. Y esas masas, mediante la combinación de movimientos en las 2 direcciones, pueden incluso evitar movimientos de torsión en el edificio. Se mueven torsionando, combinando las 2 direcciones en sentido contrario. Entonces, ya son técnicas francamente avanzadas, dignas de los chinos y japoneses, y que afortunadamente no tenemos necesidad en España de estas virguerías. Pero funcionan, como digo, pero no son habituales porque tienen ese gran problema. Claro. Necesitan mucha energía. Y también tenemos la posibilidad de tener sistemas híbridos de control de fuerza, no de masa. Los tendones activos. Esto se utiliza con mucho éxito cuando tienes bloques de edificios de distintas alturas. Ajá. Cada uno de los bloques va a tener un periodo de vibración diferente. ¿Por qué? Porque tienen rigideces diferentes, porque tienen alturas diferentes. Entonces van a oscilar de manera diferente. Sería estupendo que estuvieran conectados entre sí y que la oscilación de uno parase la oscilación de los otros 2. Claro. La del segundo parase la del primero y que entre los 3, cada uno queriendo oscilar de manera diferente, claro, pero conectados entre sí, absorbiesen ese movimiento. Eso lo producen los tendones activos. Son como una especie de pasarelas entre edificios. Ajá. Con unos actuadores que las acortan o alargan en función de lo que dice el ordenador en cada momento. Claro. Aprovechan que un edificio está en una determinada fase y se aleja del otro o acerca al otro. Se transmiten fuerzas en altura entre los 3 edificios. Ajá. Y mediante estos tendones activos. También requieren que haya una energía capaz de producir fuerzas entre edificios grandes. Pero es muy, muy eficaz. Los 3 edificios entre ellos se contrarrestan rápidamente. Qué bueno, qué bueno. Es como si se ayudaran los unos a los otros, ¿no? Exactamente, cada uno quiere oscilar de manera diferente, con frecuencias diferentes, con comportamientos diferentes. Un ordenador lo está prediciendo y está ejerciendo las acciones correspondientes para aprovechar el movimiento de uno para compensar el movimiento de los otros. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos también la posibilidad de aislamiento de base, cambios de periodo de oscilación realmente con amortiguadores con capacidad activa de actuar o no actuar. Si tenemos un edificio de una serie de plantas, un montón de sensores que están midiendo el movimiento y un ordenador es capaz de predecir. Si tenemos amortiguadores estáticos que pueden actuar o no actuar, o sea, que pueden o actuar siempre o no actuar siempre, tenemos un modo de respuesta pues, más o menos eficaz. Pero si somos capaces, mediante un ordenador, de activar o desactivar determinados amortiguadores en determinados puntos del edificio, vamos a moldarnos muchísimo más a la deformación del edificio en cada momento y vamos a parar esa deformación mucho antes. Esto es la actividad, el activar o desactivar determinados amortiguadores, determinados dispositivos para que dejen que se mueva libremente el edificio cuando conviene y se opongan al movimiento del edificio cuando conviene. Todos, cada uno en su planta y cada uno con su secuencia. Pues son cosas, para mí luego no son fáciles de imaginar, no, es complicado. pero son técnicas muy avanzadas y muy eficaces para que hagan terremotos gigantescos y que los edificios no se nos caigan. Claro. Sí, entonces, estos son los periodos de control activo. Como comentaba, no son muy interesantes por sí solos porque requieren una cantidad de energía enorme para mover grandes dispositivos. Por eso lo que sí son muy habituales es la mezcla de las dos. Son los que llamamos sistemas de control híbrido. Una parte pasiva que actúa siempre, no depende de nosotros, es la inercia, es la gravedad, es quien está actuando, y otra parte que sí depende de nosotros, pero no fiamos toda esta última parte. Claro, es una mezcla. Es una mezcla. Entonces, entre la mezcla sabemos que hay una parte que siempre va a funcionar y si tenemos energía, también va a ayudar. Va a funcionar la otra. Entonces, por ejemplo, los amortiguadores de masa híbridos están formados por 2 masas. Una masa inercial, grande,
y una pequeña masa movida por émbolos, que es la que ayuda a esa masa inercial a que la combinación de las dos amortigue más rápidamente el movimiento del edificio. Pero si nos quedamos sin energía y la masa pequeña se queda solidariamente unida a la grande, pues bueno, esa masa la mueve la inercia y tarda un poquito más, pero estabiliza el edificio. Entonces, esos son los amortiguadores de masas híbridos. Y también tenemos aislamiento de base híbrido. Está formado por esos soportes de aislamiento que llevan por la parte de arriba el peso del edificio y lo transmiten en la parte de abajo a la cimentación, que están unidos a unos émbolos, a unos actuadores horizontales, unidos a la parte de base de subestructura, a la parte baja del edificio, la que está por encima de los actuadores. De manera que informáticamente se puede predecir el movimiento y a la vez que el edificio se mueve, actuar contraponiéndose con ese actuador, para dejarlo absolutamente quieto, para que ni siquiera el movimiento a través de los aisladores pueda transmitirse al edificio. Consiguen una mucha mayor estabilidad. Y eso es importante porque hay que pensar que este edificio tiene un montón de conexiones con el exterior. Todas las acometidas de agua, de gas, de electricidad, todos los desagües. Como dejemos que el edificio se mueva mucho, respecto a la tierra se lía una parda en las instalaciones. Entonces tiene que estar acotado, están calculados los desplazamientos máximos y eso ayuda mucho este tipo de dispositivo de control híbrido. Aislamiento de base con amortiguadores. Y terminaríamos con un cuarto bloque, que es lo que llamamos control semiactivo. Sí, digamos, el último rebuzno tecnológico. Esto es lo más avanzado y se basa en los sistemas activos, pero en los que no se necesita tanta energía. ¿Por qué? Porque en los sistemas activos la energía se utiliza para mover grandes masas, desplazar grandes estructuras, hacer fuerzas entre edificios oscilando, gran cantidad de energía, ¿no? En este sistema lo que se pretende es actuar sobre los propios dispositivos pasivos. Por ejemplo, aumentando su fricción, su presión, su rigidez, cambiando el flujo hidráulico en los amortiguadores, cambiando la viscosidad, esto es lo más potente, y de hecho el más potente de ellos es el que está basado en control magnético de la viscosidad. Magnetorheological Fluid Damper. Bien, con mi penoso inglés. Está entendido perfectamente. Entonces, estos dispositivos, que son evidentemente carísimos, son en el fondo amortiguadores, pero no tenemos un líquido estático, una determinada silicona que tiene un índice de viscosidad elevado y constante. No. Tienen un material magnetorreológico, es decir, un material que cuando pasas determinada corriente magnética cambia instantáneamente su viscosidad. De manera que en cuestión de milisegundos estás cambiando la viscosidad de cada uno de los cientos de dispositivos a lo largo de todo el edificio y estás haciendo que unos amortiguadores ejerzan gran fuerza, sean muy rígidos y otros dejen pasar. De manera que te beneficias de los movimientos del edificio que ayudan y coartas los movimientos del edificio que penalizan. Entonces, con estas técnicas estás imaginándote pasando montones de corrientes electromagnéticas que requieren energía, sí, pero muchísima menos que mover una gran masa. Entonces, con unos pequeños dispositivos de alimentación de ininterrumpida energía, unos grandes AIS, puedes dar energía a estos dispositivos semiactivos y conseguir que haya una cierta actividad basada en los cálculos de un ordenador a partir de unos sensores que van captando datos en tiempo real y en tiempo real estás reaccionando. Tenemos que tener en cuenta la gran ventaja que tiene esta actuación en tiempo real porque el terremoto genera movimientos de todas las frecuencias en todas las direcciones. Entonces tienes que anticiparte, tienes que ser capaz de detectar esto con los sensores y en tiempo real, en muy poquitas fracciones de segundo, tomar decisiones y liberar, poner, quitar para anticiparse. Es la manera en la cual consigues que nos asombremos todos viendo como un terremoto gigantesco, 1000 veces mayor que uno que ha causado un destrozo absoluto en Haití, y de pronto
ves los edificios en Japón moviéndose tranquilamente, da mucho miedo verlos, pero ahí están, tranquilamente, estables, y cuando pasa el movimiento se restablecen. Puede haber accidentes, pero son una minoría. Son edificios que están muy enfocados a utilizar esta técnica. Como decía, no es tanto la magnitud del terremoto, que obviamente influye muchísimo, como la capacidad que tengan nuestros edificios de resistir estos efectos de los distintos tipos de ondas. Y luego ya la imaginación es libre. Me estoy acordando de la Medioteca de Sendai, que es un edificio de Toyo Ito, del arquitecto famoso. Hay por ahí también un vídeo en el que se ven las cámaras del interior del edificio en pleno terremoto. Un terremoto potente, un grado 8,8, una cosa muy fuerte. Y se ve todo el mobiliario yéndose para un lado, yéndose para el otro, las personas que había agachadas allí, intentando tal. Y de pronto lo que se el edificio, nada. Y es prácticamente todo cristal, súper rígido. Todo cristales, unos enjambres de pilares inclinados, compositivamente muy agradable. Es una gran biblioteca y aguantó perfectamente. ¿Por qué? Porque, y se aprecia en el vídeo muy bien, si uno fija hacia arriba, los falsos techos no van de lado a lado, son cubículos con formas de ameba. Y los falsos techos dejan un espacio a los laterales y se ve perfectamente cómo se mueven los falsos techos en el terremoto. Son amortiguadores de masa sintonizados, todos los falsos techos. Qué bueno. Entonces, bueno, pues, la técnica no está pegada con el diseño. Son súper elegantes y funcionan estupendamente. Aguantó perfectamente el edificio. Espectacular, espectacular. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso bastante extenso sobre los terremotos, los efectos de las edificaciones, sobre las edificaciones, las ondas primarias, secundarias, superficiales, y hemos visto, pues, bueno, dentro del diseño sismorresistente las técnicas más convencionales y los dispositivos y técnicas pues más avanzadas, tanto pasivo como activo, como una mezcla híbrida y los controles semiactivos. Nada, pues desde aquí simplemente darte las gracias, Félix. Creo que ha quedado suficientemente claro. Yo he aprendido un montón, estoy seguro que los que están escuchando también. Y nada, darte las gracias infinitas y, bueno, si quieres comentar algo. Un auténtico placer participar en esta magnífica iniciativa e intentar, como decimos nosotros, traer al mayor número posible de personas al lado oscuro. Pues muchas gracias, Félix. De acuerdo, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.